Pues aquí estamos en una edición especial de las tertulias de Alex Comunica, y yo en casa con mi pijama en mi sofá. Pero no es un sofá a solas, no estoy solo, estoy acompañado. Por una parte, me acompaña Shano Rius, ahí ya lo conocéis muy bien, es experto en inteligencia emocional aplicada, maestro de vida de algunas personas entre las que tengo la suerte de contarme yo mismo, y también Mercedes Pazos, que es instructora de Tantra Yoga y renacedora profesional. Mercedes, Shanos, bienvenidos, bienvenida. Muchas gracias, pero también hago constelaciones y otras Bueno, cosas. pues que si no, si digo todo lo que sabes hacer ya se acaba la tertulia, el tiempo de tertulia. Hoy, un tema que es importante, vamos a hablar del abuso, Mm. de cómo superar, trascender o atravesar o sobreponerse al abuso. Y claro, abuso hay de todos tipos. Obviamente vamos a empezar por el abuso que quizá más afecta o más traumas provoca, que es el abuso sexual. A veces el abuso sexual no tiene por qué ser explícito. Uno siente que ha sido abusado de niño y no tiene por qué haber tocamiento, pero percibe una energía que es incorrecta o que no tiene lugar por parte de un adulto. Y eso provoca muchas cosas. Puede provocar frigidez, puede provocar miedo a tener relaciones, puede provocar un sentimiento o una ansia de estar solo, de aislarse del mundo, porque el mundo es una amenaza, y muchas cosas más, ¿no? Y vamos a hablar de eso. No solo vamos a definir el abuso, sino también dar herramientas para trascender ese abuso. Empezamos por ti, Mercedes, porque tú obviamente como instructora que eres de Tantra, supongo que muchísimas personas han ido a tu consulta con este problema precisamente, ¿no? Problemas derivados de un abuso del que a veces uno ni es consciente, Mercedes. Muchas veces el abuso es psicológico, es emocional y ya se refleja en lo sexual. El abuso de poder castra al niño, lo castra desde su poder que pierde y de esa manera se siente que no es válido, que no es suficiente y que no es capaz de enfrentarse a la vida y a las situaciones y por lo tanto se castra sexualmente y digamos que no se da el permiso para poder disfrutar de eso. Entonces, el abuso sexual, solo con una mirada, cuando se habla de sexual, una mirada obscena, una energía de querer, desear desde una autoridad sin permiso hacia el otro, ya se está expresando como abuso sexual, sin que llegue a haber un contacto físico. Y sí que es verdad que lo guardamos en el inconsciente, lo sellamos, lo dejamos bien olvidado, entre comillas, para que eso no nos destroce la vida, porque puede ser que quien lo tenga presente no pueda vivir en paz, tenga adicciones de todo tipo, se representen de muchas formas y también en la castración, autocastración sexual. Por lo que decías, frígidas e impotentes y eyaculación precoz, muchas consecuencias que se dan. Yo he visto muchos casos de abusos sexuales porque hace, ya sabéis, más de 20 años que fui acompañando a mi maestro como alumna y luego ya estoy dando formaciones y talleres y demás. Y el hombre está muy abusado por la madre y también por hermanos, padres y más de lo que imaginamos y también por autoridades como se ha estado en una escuela de monjas o de curas. Generalmente los chicos iban a los de curas y lamentablemente muchos niños hay abusados que son hombres ahora y que tienen mucha herida sexual ahí. Y muchas mujeres, pues por sus hermanos, padres, vecinos, abuelos, maestros y los propios compañeros en las escuelas y demás. Entonces, eh, imaginaros, yo siento que más del 50% somos abusados de muchas formas, física o sexualmente explícito, y ya el resto, casi todos, somos abusados emocional, psicológica
Y por supuesto, si hay violencia física, también es un abuso. Has dicho, Eh, Mercedes, algo interesante, es decir, hay síntomas de ese abuso, del que muchas veces no somos conscientes porque a veces son recuerdos que tenemos ahí pues como reprimidos, ¿no? De la infancia, incluso de la adolescencia, aunque sobre todo de la infancia, que no salen a la luz. Y eso nos puede provocar cosas como lo has dicho, ¿no? Frigidez, impotencia, eyaculación precoz. Claro, que no disfrutemos de la sexualidad, ¿no? Esto, Mercedes, se puede superar, se puede trascender. ¿Cómo? Totalmente. Bueno, primero hay que ir al inconsciente y soltar ese momento o esos momentos o esas situaciones, empezar a perdonarnos a nosotros mismos, nosotras mismas, por dejar que eso pasara, porque a veces empieza el enfado con el abusador o abusadora y el problema no está en, bueno, el real, claro, el problema se crea. El abusador es más poderoso, supuestamente es más adulto, es más, tiene una autoridad energética, psicológica, emocional y física. Por lo tanto, el pequeño se ve en shock y no puede reaccionar ahí. Lo que pasa es que cuando primero hemos visto al agresor como el culpable, luego nos sentimos a nosotros los culpables de que eso haya pasado. Entonces, la verdadera sanación se da cuando comprendes, entiendes y sabes que la otra persona tuvo su historia, que es la que ha causado que esa persona fuese así, y a nosotros mismos por dejar que eso pase. Entonces es un gran proceso, no es así, no se hace a la ligera. Lo que pasa es que sí que de muchas formas que yo he visto, por supuesto, han sido a través del Tantra. Hemos hecho siempre sanación de la energía sexual y en la sala siempre vestidos con unos ejercicios yógicos y en las habitaciones activando el punto de luz que está dentro del cuerpo, tanto en hombres Punto de como... luz, El punto de luz es el punto sagrado, el punto G. el punto G. Sí, ahí se registra la mayoría, bueno, la gran mayoría de información de herida sexual y también de placer, evidentemente. ¿Dónde está el punto G? En la mujer está por detrás del clítoris, dentro de la vagina, por detrás del clítoris. O sea, Ujú. sería como en cada mujer está en un sitio diferente, en el hombre está en el ano. Y generalmente suele estar en el mismo sitio, por debajo de la próstata. Cuando se entra por el ano y se toca la próstata, pues un poquito más abajo, que ya casi casi saliendo por la zona Ujú. externa. Y en la mujer puede estar más arriba, más a un lado o al otro, dependiendo. Puede ser más pequeño, más grande. Y ahí se registra la mayor información de terminaciones nerviosas que llevan impregnadas la memoria de la herida de abuso sexual. Por eso muchas veces las mujeres lloran, gritan o les pasan procesos y los hombres también, si ya se les llega a tocar en ese lugar, evidentemente. De todas formas, la herida sexual se concentra a nivel físico, memoria celular, desde la cintura hasta la rodilla. Por ejemplo, los músculos que abren y cierran las piernas, los aductores, ahí hay mucho registro, porque la mujer cuando ha sido forzada ha creado una resistencia que se ha impregnado en los músculos internos o cuando se ha dejado porque venga, que acabe ya el marido porque viene con ganas y la mujer se tiene que dejar, que es un concepto muy antiguo, que todavía puede estar pasando. También se está dejando ella misma abusar, con lo cual también hay mucha herida ahí. Igualmente, cuando somos pequeños, cuando hay este tipo de herida, que es bastante más habitual de lo que pensamos, pues crece con nosotros en la adolescencia, se puede volver un adicto al porno o una mujer de actitud compulsiva en el sexo que busque desesperadamente poseer y someter al hombre. Y puede haber pues la otra parte también, que es vaginismo, que es que la mujer se bloquea a nivel íntimo, cierra totalmente sus genitales y ahí no entra nada, nada, ni una aguja, se cierra completamente y duele muchísimo para la mujer y en el hombre en este caso pues falta de erección o eyaculación precoz.
Ujú. Pero eso a nivel de Es ya curioso lo que dices, Mercedes, porque hay un trabajo a nivel inconsciente, pero también a través del cuerpo, ¿no? Es decir, cómo se claro, puede liberar muchos bloqueos o traumas de infancia a través de la estimulación del punto G, de ese punto de luz, ¿no? Con un sí, trabajo previo, obviamente, y todo, ¿no? Pero sí, esto llama mucho la atención, Shanos, como a veces problemas que queremos que son puramente mentales se solucionan a través del trabajo con el cuerpo, ¿no? Bueno, tú esto lo has vivido también en tu consulta también como profesional, como experto que eres en inteligencia emocional aplicada, como yendo al cuerpo muchas veces se pueden sanar traumas que por mucho que pensemos, reflexionemos o demos vueltas, siguen estando ahí. Como tú sabes, yo paso energía, tengo una capacidad tremenda de pasar energía, como Soy que consciente de ello. Doy fe. contigo lo hemos hecho muchas veces. Bueno, el caso es que tienes toda la razón. El cuerpo registra, es quien tiene toda la información, es el que registra todo lo que ocurre, tanto a nivel mental como a nivel emocional, como a nivel sensitivo. Es decir, todo aquello que interpretamos, aunque no haya ocurrido, nos afecta. Y el cuerpo va a ser el notario de todo aquello que es nuestra vida, ¿verdad? Cuando escucho a Mercedes, que me ha gustado muchísimo su intervención una vez más, yo estaba pensando que ese maltrato para mí forma parte de eso que llamamos autoritarismo, ¿verdad? Hay un autoritarismo muy vinculado a esta sociedad competitiva, a esta sociedad narcisista y también individualista, que hace que los procesos traumáticos que personas más adultas, diríamos, no han sanado, se proyecten constantemente en el alrededor, ¿no? Dentro de estos maltratos, sobre todo los sexuales, hay muchísimos tipos de relaciones incestuosas que provocan grandes sufrimientos a personas hasta que no pueden sanarlos y a menudo mueren sin sanarlos. Es decir, la vergüenza, la culpa, esa culpa que Mercedes también mencionaba, ¿no? De que es la relación que hay siempre entre la víctima y el maltratador, ¿verdad? De que primero sí que somos capaces como de intentar protegernos, pero luego ya nos victimizamos porque el abuso es tan grande, es tan poderoso, puede tanto con nosotros, nos sentimos tan pequeños que lo que ocurre es que nos autoculpamos, ¿verdad? Por lo tanto, bueno, eso genera traumas importantísimos. Yo no tengo estadísticas a mano en estos momentos, pero sí que comparto que son muchísimas personas que están afectadas por esto, porque además el abanico del maltrato, de ese autoritarismo es muy amplio. El sexual es uno que quizás sería de los más agresivos, pero no necesariamente el único que genere impotencia, por ejemplo, o disfunción sexual, o llámalo como quieras. Es decir, se trata de que el maltrato es un atentado contra la psique de una persona. Cuando lo llamamos abuso, quiere decir que uno se extralimita en la relación y, por lo tanto, se posiciona en una superioridad para que el otro quede en inferioridad, ¿verdad? Hay un dominio. Esa palabra por sí misma a mí me pone la piel de gallina. O sea, hay personas que quieren dominar, que quieren controlar al otro, ¿verdad? Y es desde esa agresividad que tienen oculta, que a menudo es una agresividad que puede ser más o menos visible en un entorno inmediato, pero a veces esos son pasivos agresivos y que siguen reprimiendo su propia agresividad y la vuelcan en esas oportunidades que tienen de ejecutar autoritarismo o maltrato. Por lo tanto, para mí lo más importante cuando estamos en situaciones así, y siempre acompaño a las personas por ahí, es la conciencia de víctima, ¿verdad? Es decir, el primer paso es reconocer que somos víctimas. ¿Para qué? Para entrar en ese campo tan inmenso y tan poderoso que es el perdón de uno mismo, porque la pregunta que uno se hace es ¿qué he hecho yo para merecer esto? ¿Verdad? Siempre que hay maltrato, como que la psique tiene a punto esa respuesta automatizada, el ego utiliza esta situación para hacer mucho daño y mucho tiene que ver con eso, ¿no? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¿Por qué? Porque se hace un efecto comparativo y vemos que a nuestro entorno eso no le ocurre a nadie más. O esa es la creencia que tiene la víctima, ¿verdad? Cuando en realidad puede estar pasando a otras personas en su entorno, pero la víctima sufre tanto, se ha empequeñecido tanto, se ha quedado con nula autoestima que no tiene la capacidad de discernir la realidad
que no sea a través de esa nula autoestima que le impide tratar la realidad de una manera objetiva. ¿Cómo recuperar entonces, Xanos, esa autoestima? ¿Cómo recuperar esa autoestima? Bueno, el primer paso, como te decía, es tomar conciencia de víctima. El segundo paso para mí es ya empezar a entrar en el mundo del autoperdón. El perdón, lo he dicho siempre, es una herramienta tan y tan poderosa y tan necesaria en esta sociedad nuestra, que está muy vinculada a la cultura judío-cristiana, que utiliza la culpa como una forma de castigo, de dominio. Por lo tanto, tenemos esa tendencia muy ancestral. Ese programa está muy ahí en el inconsciente. Y a partir de ahí, bueno, buscando herramientas, sobre todo, primero un poco de perdón y trabajar la culpa, y también de contextualización de la situación. Es decir, la persona que ha sido agredida necesita entender que sería mental, comprender que sería ya ponerle emoción a lo que ha ocurrido, por lo tanto salir del bloqueo emocional, y finalmente aceptar incondicionalmente, que ya sería intuitivo. Es decir, si yo acepto incondicionalmente lo que ha ocurrido, no quiere decir que me guste. No, eso siempre será injusto, eso siempre será una mala pasada, eso siempre será algo peyorativo, pero yo puedo aceptar incondicionalmente que eso me ha ocurrido. Si yo llego a ese punto, ya estoy en un punto que puedo ser feliz, por decirlo de alguna manera, puedo tener una vida de calidad, aún esas circunstancias tan especiales, ¿verdad? Es decir, todo lo que tiene que ver con maltratos, por ejemplo, un maltrato que no hemos mencionado, pero si te parece lo incorporo como una idea de genérica de maltrato, es, no sé, los padres que pierden un hijo, ¿no? Eso no es una forma de maltrato de la vida en este caso, ¿verdad? La vida maltrata, ¿por qué? Porque nos han educado en un tipo de vida en que primero nos vamos los mayores y luego se van los menores, diríamos, y cuando ocurre a la inversa, en fondo es un maltrato de la vida. Pues es un poco lo mismo, la función de la aceptación incondicional, que es hija directa del perdón, lo que tiene que ver es decir, no me gusta, no estoy de acuerdo, es una injusticia, pero eso no impide que yo haga lo mejor posible con mi vida. O sea, como que somos capaces de reconocer que eso también ha ejercido en nosotros un condicionante clarísimo, indiscutible, pero que le sacamos fuerza, le sacamos energía a ese condicionante tan duro y tan traumático, y que es trauma mientras no hacemos nada con eso. Por eso siempre insisto mucho en la conciencia de víctima, es decir, para que tengamos entre comillas, un diagnóstico claro de lo que ha ocurrido, es muy necesario que la persona que ha sufrido, que reconozca que es víctima, porque si no estaremos en el mundo especulativo del ego, de que si pasó, si hubiese podido pasar, si no pasó, si es cierto, si no es cierto, si fue mayor, si fue menor, y eso nos va a llevar a una subjetividad que no conviene cuando ya abordamos o cuando ya la persona decide abordar su trauma, ¿no? Bien, dicho esto, decidir abordar el trauma. Yo creo que ya hemos definido muy bien el trauma, también quizá cómo se puede trabajar. A mí me interesa mucho esa parte de cuando está en el inconsciente, ¿no? Porque hay personas que tienen ese trauma pero no son conscientes de ello, no se les revela. Tienen el comportamiento de persona que ha recibido un abuso, pero no son conscientes de ello. ¿Cómo se puede llegar a revelar ese trauma? ¿Es bueno, por una parte también, que la persona recuerde el momento del abuso para completarlo, resolverlo, solucionarlo? ¿O tampoco es necesario llegar hasta ahí? Porque hay mucho dolor también ahí. Bueno, a mí, en mi opinión, es muy bueno el reconocimiento. Otra cosa es qué hacemos con ese reconocimiento. Es decir, si el reconocimiento la persona se lo queda en sí misma y no hace nada con eso, nada quiere decir pedir ayuda, eso le va a generar un incremento del trauma. Porque como que voy tomando semiconciencia de lo que me ha ocurrido en ese inconsciente, pero como que no quiero verlo, no me atrevo, y si no me atrevo, eso está como saltando cada 2 por 3. Y hay una ignorancia de la realidad como deseada, por miedo a lo que pueda ocurrir, por miedo a ser diferente, por miedo a que la vida no tenga valor, por miedo a que yo no tenga valor. Por lo tanto, las primeras manifestaciones de que ha habido un trauma son muy importantes, sobre todo si son recogidas o si son de que esa víctima es capaz de trasladarlo a otro que esté preparado para acompañarlo, que esté preparado para ayudarle, ¿eh?
Nunca es bueno negarnos la realidad, nunca, nunca nos ayuda. Nunca. Mercedes, en tu caso, que has revelado muchos traumas en ese sentido. Has conseguido que muchas personas trasciendan, ¿no? A través de ya no solo el tantra, sino también técnicas como el renacimiento, otras que mencionábamos antes, ¿no? Ah, eso que se vive en consulta, esa catarsis a veces necesaria, ¿no? Porque la persona cuando se revela, se da cuenta, pues puede estallar a llorar, ¿no? Y puede vaciarse. Eso es necesario pasar por ahí, ¿no? Yo, para mí sí, porque le das la realidad que estás negando. Cuando lo ves, dices, vale, sí, está y lo puedo transformar. Cuando no, pues al negarlo, se aumenta. Yo para mí crece. El monstruo está a punto de aparecer cuando menos te lo esperas, ¡pa! Entonces, es mejor ponerte desde el lugar del adulto y la adulta a tratar ese conflicto, esa herida, claro, viviendo y trascendiendo para no quedarnos en el drama. Y eso, pues necesita acompañamiento. Claro, yo lo he visto en sesiones de sanación, lo he visto en constelaciones. Cuando la persona está constelando esta situación, podemos ver que ese abusador tiene una historia detrás y se le puede llegar a contemplar con compasión. Entonces la persona ya no se identifica con el abusador y puede ver que desde fuera la víctima, que es el abusado o la abusada, pues no lo pudo hacer mejor, no lo supo hacer mejor, estuvo en una situación que le bloqueó, que le superó y que no tuvo capacidad para resolver en ese momento. Entonces, visto desde fuera en constelaciones es mucho más, menos sufrido. En Tantra es a través del placer, que es curiosamente algo que parece incoherente. Y sí, se puede llegar a vivir desde el placer la sanación porque lo he visto, lo he vivido, lo he sentido y lo he... Entonces, es como, vale, en este placer y vienen las memorias, aparecen, sigo en más placer para trascenderlas y dejarme de identificar con ellas, ¿sí? Para poderlo ver desde la observadora y no desde el apego al drama. Entonces, con el placer también es posible. O sea, ¿es necesario pasarlo? Sí, se puede vivir de muchas formas. Y todas son desde desidentificarnos de eso y poder comprender con compasión que la situación fue y ya no tiene por qué estar más. Evidentemente, siempre hay como coletillas. Está el paquete gordo que digo yo, que es el momento de la claridad. Aquí ahora tengo que abordar esto para ir desengranándolo y luego ya va quedando restos que pueden ir apareciendo muy de vez en cuando hasta que se disuelven completamente. Y eso, Es muy interesante esto que dices, Mercedes, de resolverlo a través del placer, ¿no? Porque uno quizá tiene la idea, ¿no? De resolverlo a través del dolor, revivir el recuerdo, que es muy doloroso y tal. Pero tú dices que no, que eso se puede sublimar a través del placer. Eso es muy claro, interesante. sí. Por ejemplo, Leonard Orr en Reversing, él al final todo era procesarlo con la nariz y por la nariz, respirando por la nariz, soltando por la nariz e identificarte en ello. Ha habido una época en la que todo el mundo respiraba por la boca y al respirar por la boca te quedas en el drama, te quedas en la emoción, te quedas en el apego a la situación, te quedas ahí. Entonces, Leonard hacía, respira por la nariz, lo disuelves y lo trasciendes, porque la respiración como vehículo de la energía lo que hace es que la memoria se activa y la memoria se disuelve y se diluye, se disipa. ¿Sí? Estoy hablando de técnicas que tú conoces como el reversing, el tantra que es a través del placer y del gozo y las constelaciones que conocéis los dos muy bien. Son formas diferentes. Lo que es importante es también ser llevado con un acompañamiento terapéutico. Que Fíjate en que este... es importante esto que dices porque, claro, uno tiene la idea, ¿no? Es decir, he sido abusado sexualmente, por lo tanto me cierro al placer. Pero Mm, paradójicamente eso se puede resolver a través del placer. claro. Sí, sí.
se te puede pasar que o te bloquees genitalmente, en este caso una somatización, o puede ser que vivas desde lo compulsivo y desde el identificarte con la herida o desde la sobrecompensación. Sabes que esto en reversing lo trabajamos mucho. La sobrecompensación es querer demostrarle a ti y al mundo que no tienes ninguna herida, de que eso no es real. Entonces, El autoengaño, ¿no? El autoengaño. claro, y estar demostrando constantemente que eso no es real, que eso no es una verdad, que entonces de esta forma yo estoy sana, 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 pero lo que nos hacemos es más daño todavía. Entonces, sí, a través del placer es posible. ¿Por qué? Porque se lleva desde el amor, no desde el puro placer egoico de darme a mí misma un gustito. No, es desde el amor y el gozo, desde la activación de la energía sexual a través del amor, siempre con el amor. Eso es acompañado desde el sanador o la sanadora, que es simplemente un canal de acompañamiento en ese proceso, y es súper bonito porque yo he visto sanadores que no se creían ni ellos que podían estar en ese papel, acompañando a mujeres a sanar y ver que la mujer no es una abusadora, porque se identifica al hombre con la mujer que es la abusadora y la mujer con el hombre que es el abusador, generalmente. Entonces, ese acompañamiento desde los sanadores también para el propio sanador o sanadora es muy bonito y también se lleva a ese espacio de, vale, ahora el hombre y la mujer no somos los que tenemos la culpa de que el otro esté mal. Eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque hay muchas parejas que tienen problemas de convivencia por eso precisamente. Bueno, esto con Mercedes y también con Shanos muchas veces lo hemos hablado, de cómo parece que no, o sí, pero el sexo es fundamental e importante en una pareja. Si la vida sexual hay problemas, Mm. y muchos de esos problemas pueden venir por un abuso, a veces un abuso no consciente, eso hace que uno se frustre, que el otro se sienta exigido, autoexigido, o empieza el sentimiento de culpa, etcétera, etcétera. Y esa pareja al final se acaba rompiendo, se acaban convirtiendo en amigos, no hay nada más. Bueno, aquello se diluye y desaparece, ¿no? Y es importante que la persona que se siente frustrada porque no tiene una sexualidad plena con esa pareja, que sepa, ¿no? Eso también tranquiliza, en el sentido de, bueno, no tengo una vida sexual plena porque posiblemente el otro tiene un abuso no superado. Y apoyar a Exacto. la pareja y decirle, pero claro, eso planteárselo a alguien, ¿no? O sea, yo voy a mi pareja, ¿no? Porque tenemos una vida sexual que no es plena. Y yo le puedo decir, cariño, ¿y no será que fuiste abusada de pequeña? Claro, decírselo así de golpe, ¡bum! Puede levantar aún más los muros defensivos, ¿no? Y sentirse, no sé, sentirlo peor aún, ¿no? ¿Cómo se tratan estas cosas para solucionar ese problema o ese desequilibrio sexual que puede haber en muchas parejas? Que no tiene por qué ser el abuso el motivo, el origen, ¿no? Pero sí puede ser un factor ahí encubierto, un secreto que no sabe ni la propia persona que ha sufrido ese abuso. Yo les diría que se vinieran a toda una serie de talleres y que se lo hagan juntos. Porque Juntos. yo voy a estar ahí porque ahí salen todas las heridas. En los talleres también aparecen todo lo que está por ser sanado, claro, para eso vamos, para aumentar el amor y aumentar el placer y aumentar la conexión y aumentar el estado de armonía en la pareja. Entonces, hay muchas que en el minuto cero ya se quieren ir la primera noche porque sale ¿Sí o todo, qué? claro, ¿De dónde hay me he que... metido? Sí. Y aparece todo, entonces es constante proyección el uno con el otro. Y para eso estamos, Shanos en su ámbito, yo en el mío, acompañando a cada uno y a los dos juntos. Cada uno por separado y a los dos juntos. Eso es importante. Que vengan juntos, que se entiendan, que vean dónde están cada uno sus historias a resolver, que cada uno se ocupe de su realidad a resolver y que luego se encuentren desde otro lugar. Shanos, ¿por qué hay tantos problemas con la sexualidad? Abrimos un poquito más la tertulia. Vamos a abrir un poquito Bueno, más el enfoque. la respuesta esta vez es muy fácil. Venimos de una cultura castrante absolutamente en lo sexual,
tú eres más joven, yo tengo 66 años y Mercedes también aún es más joven que tú, por lo menos así me lo parece. En todo caso, yo recuerdo una España, en el caso nuestro, en blanco y negro, absolutamente castrante en lo sexual. Yo recuerdo una juventud que el sexo era pecado directamente, que estaba relacionado con el infierno y que era sucio y que era marrano y más cosas que te diría. Claro, yo siempre digo que tenemos una conciencia inconsciente que está ahí, que de vez en cuando nos va aportando información y recuerdos de eso que hace el cerebro también hecho, ¿no? Que es que no pixela todo, sino que guarda fotoimágenes resumidas de cada situación. Cuando yo recuerdo mi juventud en lo sexual, no la veo en absoluto relacionada con la sexualidad de ahora, ¿verdad? Es absolutamente diferente. Y esa cultura incluso ha podido ser favorecedora de que ahora la sexualidad ha perdido parte de su encanto, ha perdido parte de su poder, porque el propio porno lo ha pervertido todo, diríamos, ¿verdad? Ha quitado, ha eliminado todo lo que tiene que ver con la ternura, todo lo que tiene que ver con el afecto, el cariño, con esa previa a lo que era la sexualidad, como que vamos mucho al grano, diríamos, y tiene que ver con lo que vemos en imágenes de una manera tan fácil, ¿verdad? Por lo tanto, la respuesta es muy sencilla. Venimos de una cultura que percibía el sexo como un pecado y el pecado era sinónimo del infierno. Bueno, fíjate cómo utilizamos la culpa para castigar al personal y cómo utilizamos el poder, el dominio sobre los demás, otro autoritarismo que ha ejercido muchísimo sufrimiento en muchísimas personas de mi generación y sobre todo en mayores que yo, porque al final, cuando murió Franco, yo tenía 14, 15 años y bueno, ya me dio tiempo a hacer unas cuantas cosas. Pero las generaciones anteriores de la edad de mi padre o de mi abuelo, pues no tuvieron esa oportunidad. Es decir, yo recuerdo perfectamente haber tenido amigos hace años que decían que se casaron para poder follar. Sí, sí, eso era así. Eso... Y luego, Bueno, no. luego había lo que había. Luego lo que había era una resignación que contiene culpa de un desgabell tremendo de Y tú, mira, relación. yo me he casado para esto ¿y qué? Bueno, el hombre lo vivía de una manera y la mujer era a cambio de una seguridad, una estabilidad. Muchos de aquellas personas en aquel tiempo, en cuanto hubo apertura, tenían amantes por todas partes, porque claro, es aquella hipercompensación que antes os explicaba Mercedes, ¿no? Es como que hemos estado en un extremo tapados, capados y de golpe no sabemos llevar eso a un grado medio que sea asumible con naturalidad, sino que nos vamos al extremo contrario y luego si acaso vamos retrocediendo, ¿no? No somos capaces de ir del 0 al 10, vamos del 0 al 100 y luego si acaso retrocedemos. Pero claro, cuando estamos en el 100 la barbaridad es tremenda. Mercedes, ¿se puede vivir sin sexo? No. A ver, se puede sobrevivir. Sobrevivir es estar ahí entre la vida y la muerte. Lo que pasa que, a ver, La muerte en vida, ¿verdad? La muerte en La vida. muerte en vida. claro, Esa ahí, es una expresión de Alex esta. La así, muerte en vida. claro, la energía sexual se puede disfrutar en cualquier espacio y se puede tener activa y sublimada y disfrutada en cualquier espacio. Yo siempre digo, aprender a hacer el amor con vuestro cuerpo, con vuestra esencia, y cuando encontréis a alguien lo disfrutaréis de otra forma, pero no desde lo compulsivo, la necesidad, la ansiedad por tener a un hombre dentro o a una mujer encima porque ahí hay compulsividad. No, hazte el amor a ti 1.000 millones de veces, las veces que hagan ¿Y falta. cómo se hace el amor? Mercedes, ¿cómo se hace el amor uno mismo? Mira, haciéndose una caricia, haciéndose sí, Venos, ay, vamos a hacernos el amor un poquito, va. Venga, ay, vamos allá. cómo me deseo, Y entonces acaricia todo tu cuerpo, siéntete, gózate, reconócete y acéptate tal y como estás. Que no quieras más, sino honra tu cuerpo. Y desde ahí cada centímetro como la primera vez que te haya tocado a alguien.
Fíjate, ¿Cómo es? asignatura pendiente, ¿eh? Es importante esto de aceptarse como uno es. Que es uno de los Claro. problemas a veces de no gozar de la sexualidad con uno mismo o con la pareja. Porque uno se avergüenza de su propio cuerpo. Tiene un autoconcepto de sí mismo, una autoimagen, que hace como si sintiera vergüenza de sí mismo, ¿no? Y también, Es si muy me raro. permites, al revés. Sí. Hay a veces en una pareja un ataque al cuerpo del otro, como que me insatisface tu cuerpo porque no es lo perfecto que yo creo que debería ser. Como que uno idolatra su propio cuerpo y proyecta la pequeñez, la negatividad en el otro, ¿eh? Es un feedback, es de ida y vuelta, a no ser que haya equilibrio, que haya reciprocidad, ¿verdad? Que haya aceptación del cuerpo de cada uno. Pero una persona que no acepta su cuerpo normalmente lo proyecta en la queja al cuerpo del otro. Ahí iba yo, ahí iba yo. Estaba pensando eso. Cuando tú no te honras con tu culo caído y con tu barriguita y con tu pellejito y cuando, claro, entonces ¿cómo vas a aceptar al otro? No, entonces Claro. hay que decir, no, no, estoy estupenda, divina, maravillosa con mis curvas, con mi caída de pellejo de aquí abajo, con todo. O sea, estoy perfecta, me amo y además estoy gloriosa porque he llegado hasta aquí sana y vivo la vida de una Pero, forma... ¿estaréis de acuerdo conmigo en que ahora mismo, en la época que vivimos de las redes sociales, donde nos estamos comparando continuamente, eso es muy difícil, ¿eh? O sea, la aceptación del cuerpo, ¿eh? Estoy hablando del cuerpo, no de otras cosas, del propio cuerpo, es Fíjate que la dificilísimo. mayoría de personalidades, si me permitís, lo que hacen es proyectar ideales de sí mismos, es decir, yo tengo que cumplir con este ideal porque es lo que veo reflejado que tiene valor por los demás. Con que muchas personas tienen el valor si los demás se lo dan, se tienen la mirada fuera de sí, cuando no cumplen con esos ideales, bueno, pues tienen enfermedades tan serias como la bulimia y todo esto tiene que ver con eso precisamente, ¿no? Tiene que ver con cumplir unos cánones que son los que nos darían valor, porque la mirada mía no está en mi autoestima, en mi autoconcepto, en mi autoimagen, sino en lo que dicen los demás de mí. Y por lo tanto, bueno, pues claro, las redes sociales perjudican muchísimo a la sociedad. Pero, o sea, la poca calidad que hay en general en las redes Muchísima. sociales es un elemento distorsionador de la calidad de vida de las personas. Y en cambio, fíjate que la sociedad está como haciendo cosas para poderlas colgar en Instagram, ¿no? Sí. Algo, es una locura infinita. O sea, estamos inmersos en una sociedad, lo digo siempre, absolutamente enferma, pero que no hay visos ninguno de que esto vaya a mejorar, únicamente a nivel individual y nos ha quedado como responsabilidad individual, porque aquellos que podrían hacer políticas para que la gente estuviese mejor están igual, están en Instagram. O sea no hay ninguna posibilidad de que el sistema mejore, porque los que podrían mejorar el sistema están dentro del Claro, sistema absolutamente ahogados, ¿no? es que el problema es ese, Con las lo redes cual, sociales en sí, como herramienta técnica, tecnológica, no son el problema. Mucha gente que ha venido ahora a ver esta tertulia se ha enterado por redes sociales, ¿no? Y seguramente les inspirará, les ayudará. Lo que pasa es que te das cuenta que el algoritmo, que es muy puñetero, destaca aquellos reels o aquellas publicaciones que tienen que ver con la sombra de uno, ¿eh? Que tienen que ver con la sombra de uno. O sea, va a lo más oscuro, va al infierno, va a lo que tenemos más ahí en la genitalidad, ¿no? Va a lo más genital posible. Es una visión genital de la vida. Fijaos los reels que tienen más reproducciones. Hay de todo, ¿eh? Pero los que tienen más reproducciones es de culturistas o influencers que enseñan su cuerpo, sus abdominales perfectos, o mujeres que van ligeritas de ropa, o también de comida, ¿eh? Reels de comida y tal. Aquello que va al instinto, al cerebro reptil. Porque en el fondo, quizá también es lo que nos llama más la atención. Claro, el algoritmo dice que se adapta al buscador, ¿no? A lo que nos muestra Instagram. Instagram, en este caso Instagram, TikTok, muestra aquello que buscamos o no. O quizá también nos sugieren cosas para que sigamos ahí en lo instintivo, en el cerebro reptil y no evolucionemos como especie. Ahora quizá me estoy yendo un poquito de madre, pero bueno, la tertulia es lo que tiene, vamos de un tema a otro. bueno, fíjate, si me permites, yo me acuerdo hace ahora, creo que fue ahora en primavera, un par de años, que aprovechando que venía a pasar el fin de semana
una alumna a mi casa, le pedí, que ella sabe mucho de estas cosas, que me ayudase a hacer una serie de stories durante 24 horas como para despedirme. Yo me despedía de Instagram. No sé si te acuerdas, Alex, pero yo me acuerdo Sí, que tú lo me viste. acuerdo, me acuerdo. Bueno, el caso es que, claro, empezamos con stories, gracias por todo, me acuerdo que era, bueno, eran 5 o 6 stories a lo largo de 24 horas. Al día siguiente, cuando le pregunté a la persona que me llevaba a Instagram en aquel momento, me dijo, la comunidad ha entrado en pánico, Chanos, porque ella siguió un poco los hilos de tal, estuvo viendo lo que la gente decía era, coño, uno de los pocos que pone calidad, qué pena que se vaya. O sea que había una parte de la comunidad importante que tenía claro que ofreces calidad y que también tenía claro que eras uno de los pocos que ofreces calidad. Pero fíjate, Chanos, y esto Mercedes nos estará de acuerdo también, la calidad, mira, margaritas a los cerdos, como se suele decir. La calidad es para unos pocos. Porque la mayoría, al final, la mayoría te dirá, oh, esto tiene mucha calidad, sí, pero no te ves el vídeo. Tendrá mucha calidad, pero tú el reel no lo miras. Tú miras el reel o del musculitos, o de la tía que está en bikini, o del Bueno, mejor kebab del mundo que lo hacen en tal ciudad. fíjate, entra en el metro de cualquier ciudad y verás cómo Sí. la gente está en la red y está haciendo así. No tienen tiempo de ver nada, de escuchar nada, de leer No, nada. no, es que es, No, es el scroll infinito. Claro, eso es una locura porque además no saben, no tienen ninguna conciencia en qué situación dejan a su psique, que la dejan como acostumbrada a lo inmediato, a lo rápido, a lo fugaz, yo diría, y con lo cual luego no sabemos vivir un presente. ¿Cómo vamos a saber si tenemos educada nuestro cerebro a que funcione a 1000 por hora en todo momento y a entretenernos, ¿verdad? A mí esta palabra cada vez me molesta más, porque la capacidad de entretenerse quiere decir la capacidad de narcotizarse, ¿no? de evadirse. Claro, si no hay una cierta conciencia de un encuentro con uno mismo para reconocer y trabajarse esos traumas, esas heridas que tenemos todos, esas heridas de infancia que yo siempre digo que las 5 heridas de infancia están absolutamente solapadas en todos nosotros, por lo tanto todos las hemos tenido las 5 o las 5 tenemos. heridas. ¿Cuáles son, Shano, esas 5 heridas? Esas 5 heridas para mí es la de abandono. Yo creo que hay un momento en la vida, siendo muy pequeñitos nosotros, hablaríamos de una etapa entre los 6 meses y 24 de nuestra vida, en que hacemos un reclamo de amor que de ninguna de las maneras ni los mejores padres del mundo podrían ofrecer. Es decir, un reclamo de amor de alguien que percibe un mundo hostil, porque claro, viene de una placenta, viene de un vientre de una madre en que tenía la comida, el calor, el cariño, el afecto, lo tenía todo y de golpe está uno ahí como llorando para pedir todo. Por lo tanto, la herida de abandono la hemos tenido todos o la sigue teniendo todo el mundo, y prueba de ello es que muchas personas cuando te apartas de su vida o algo, las sienten con una profundidad brutal, pero brutal quiere decir absolutamente desmesurada. La clave, Tienen Shano, es Mercedes. pánico. Sí. Perdón, Shano, sigue, No, perdón. acabo y que intervenga Mercedes, por favor. Luego está la herida de rechazo, ¿no? Aquello de rechazo, así como el abandono es más pasivo, el abandono es me voy de tu vida, el rechazo es no quiero que estés en mi vida, ¿no? Es muy activo. El abandono sería un rechazo pasivo, el rechazo en sí mismo, la idea de rechazo es un rechazo activo y mucho más objetivo normalmente que el de abandono, que es más subjetivo, o la tercera herida, que es la de humillación. Claro, fíjate, evidentemente una persona que hemos sufrido rechazo o abandono, eso es una humillación para cualquier persona. Por lo tanto, esa herida también está muy latente en muchísimas personas. La cuarta, para mí, es la de injusticia. Evidentemente, sentirse humillado, sentirse rechazado, sentirse abandonado es una profunda injusticia. Nadie deberíamos sentir eso si estuviésemos en una sociedad sana, ¿verdad? Y por último, la de traición. ¿Por qué es traición? Y lo llamamos así precisamente porque ejerce ese abandono, ese rechazo, esa injusticia y esa humillación aquellos que deberían protegernos. Yo me acuerdo de pequeño pues haber tenido, como muchísimas personas, ¿no? Una relación, sobre todo en mi caso era con mi padre, de que yo no entendía por qué el que me tenía que proteger era el que me castigaba, ¿no? Ahí se generó en mí una herida
importante, que luego ya con los años la trabajé y la tengo superada, pero sigo recordando que he tenido esa herida durante muchos años de mi vida y eso generaba cualquiera de estas heridas que, repito, acabo de hacerlo, acabo de solaparlas todas, nos marcan, nos condicionan profundamente nuestra vida y nosotros condicionamos a nuestro entorno a través de esas heridas, si no las resolvemos, si no las sanamos. Disculpad que me he alargado un poco. Sí, bueno, Mercedes. también está la vía intrauterina, que cuando la concepción no es deseada, ya ahí se está teniendo todo de golpe. La de rechazo, la de Muy bien abandono, visto, muy bien la de, visto. la de traición. Claro, en esas gestaciones mi madre y mi padre no me quieren, no me dan la bienvenida, no soy bien recibida. Y si además el bebé está identificándose con la vida de mamá, porque es lo normal, que se identifique porque es lo que está sintiendo, lo que siente mamá, pues si mamá siente traición por la pareja, abandono por el marido o el padre, o que la madre no está para ayudarla, pues todo eso se incrementa dentro del útero. Además, está demasiado condicionado el bebé con todo eso. Así que tenemos un tutti frutti Tutti frutti. de... Mira, esto que has dicho, Mercedes, de la vida intrauterina, y aquí, bueno, voy a hacer una confesión. Al fin y al cabo ya sabéis que yo para mi audiencia no tengo secretos, yo explico todo lo que me pasa, lo que me ha sucedido, lo que me sucede, porque también creo que a través del ejemplo, de expresar, se puede conseguir la sanación o se puede ayudar a inspirar a alguien, ¿no? Esto de la vida intrauterina es cierto. Yo recuerdo, gracias a mi padre, que fue renacedor profesional y con el que yo me formé también, yo tenía siempre la impresión de que no era bienvenido en ninguna fiesta, de que era el bicho raro, de que era un poco el inadaptado, de que era el que sobraba, que luego la realidad no era así. Pero eso me forzaba a mí, me forzaba a hacer un personaje, a ser el más travieso, el más ingenioso, el más gracioso, el que siempre estaba cantando, el que siempre divertía a los demás. Era el alma de la fiesta, pero yo en el fondo tenía mucha tristeza. Porque pensaba que si no interpretaba ese personaje, no iba a ser bien acogido en la tribu. Es así. Y eso a través de Renacimiento, precisamente, a través de esa vida intrauterina, y con la suerte además de que lo hice a través de mi padre, claro, él me confesó algo, me explicó algo muy duro, pero que me ayudó a entender muchas cosas y a sanarlo también. Para vivirlo todo de una manera, las relaciones, vivirlas de una manera mucho más natural. Y si un día estaba triste, pues mostrarlo, expresarlo y ya está, porque no siempre uno está alegre ni está contento, oye. Y si estás con alguien, esa persona solo está contigo cuando estás alegre y contento, pues oye, cambiamos de ficha. Mi padre me explicó que precisamente cuando me concibieron, él eh, mm, yo no fui un niño deseado. ¿En qué sentido? No fue una concepción buscada. No fue que ellos me desearan a mí como hijo. ¿Por qué? Porque mi padre precisamente se estaba planteando ya dejar a mi madre. Justo cuando mi padre se estaba planteando dejar a mi madre, ella se quedó embarazada. Ella se quedó embarazada. Claro, esa Ya información llega, ¿eh? La sí, información está ahí. La información está ahí. Y luego no, obviamente cuando ya mi madre se quedó embarazada, mi padre ya le ilusionó, por eso siguió con ella y estaba encantado con tenerme, ¿no? Pero él me explicó eso y eso me ayudó a entender muchas cosas y a sanarlo a través precisamente del renacimiento, la respiración, un trabajo más a nivel profundo, no solo mental o cognitivo, ¿no? O sea, no basta solo con saberlo, descubrirlo, hay que traspasar eso, ¿no? Y eso me ayudó a entender muchas cosas. Para que ver hasta qué punto los comportamientos tóxicos, sobre todo con nosotros mismos, pueden venir de no solo de la infancia, de esos primeros 7 años de vida que dice la psicología, que se conforma la personalidad, sino que puede venir de antes, Mercedes, de antes. claro. Y tú, por ejemplo, puedes estar dejando a las parejas porque tu padre no pudo hacerlo inconscientemente, por Por fidelidad ejemplo. a él, ¿sabes? Yo, por No ejemplo, estamos hablando de mí, pues, por cierto, es un ejemplo. yo fui concebida por un abuso sexual de mi padre, que llega borracho y mi madre tiene que abrir de patas sí o sí. O sea, yo imagínate, claro, mi madre ya se quería separar en esa época, era ella la que se quería separar. Por el- porque me resuena mucho contigo, con lo que estás diciendo. Y se tuvo que quedar porque una mujer sola no tira para adelante si no es con un hombre económicamente y todo esto, ¿no? Imaginaros toda esta impronta, cómo afecta.
y luego durante la vida intrauterina. Ya si esa concepción fue abuso y mi padre tenía un amante y mi madre se estaba sintiendo traicionada, utilizada, sometida, todo eso es increíble todo lo que le afecta al bebé. Y luego el nacimiento. El nacimiento también es el primer contacto sexual que tenemos. Entonces, depende de cómo sea el nacimiento, hay abuso. Ahí hay abuso en unos forceps, en una cesárea, en muchos aspectos del nacimiento hay abuso también. Entonces, habría que ir desgranando para ser felices y darnos cuenta. Quitando capas. Alex, ¿me permites que le haga Sí, una Llanos. pregunta a Mercedes, por favor? Por supuesto. Mercedes, ¿me podrías decir alguna posible causa de por qué nací asmático? Primero, porque a lo mejor tu madre vivió una tristeza profunda y tú lo estás reflejando en tu pecho. Y si no es de tu madre, es de algún ancestro que pasa una tristeza muy, 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 muy grande que no se ha procesado y liberado. Y está en tu... Y también puede ser que en el nacimiento vivieras asfixia por alguna razón, te quedaras encallado, tardaste en... Eso no lo sé. Pues eso también puede ser, pero principalmente tiene que ver con la emoción de la tristeza, el asma. Por eso seguramente yo soy un enneagrama 7, hipercompensando siempre a través del entusiasmo. O sea, que es que tengamos claro que es que está absolutamente todo ligado. No. Sí. Todo ligado. Todo ligado está. Y no en vano, yo soy enatipo 3, que ese enatipo, según Cayo Naranjo, sería el pecado capital de la vanidad, ¿no? De querer precisamente dar una imagen, aparentar algo, para ser que me alguien en el vean, mundo y que existir. me vean que no me veo. Que me vean, que me vean. Eso. Que me vean que no me veo, ¿eh? Bueno, yo soy 8, pero un 8 ya curradito, me parece. Mejor. Un 8 madurito. Claro, con los años que llevo, con lo comprometida que estoy. Mujer y 8. Cuidado. Eso de mujer ha sido misógino. Es broma. Ya había notado algo raro en tío, que es la líder del enneagrama. Es la líder. ¿Sabes que el enneagrama, el 8, es la lujuria? Es el pecado capital de lujuria. Los enneagramas tienen 7 pecados capitales, empezando por el orgullo, que es el enneagrama 2, la ira, la vanidad que decía... No, la vanidad no es un pecado capital. Bueno, son todos, ¿no? Yo soy la gula, el 7 es la gula, Sí. El 8 es la lujuria, el 9 es la pereza psicoespiritual y el 6 es el miedo, que no es pecado capital, y el 3, que es Alex, que es un 3 social, es la vanidad, que es la necesidad de ser productivo, de tal, porque tienen mucho miedo de no tener éxito, ¿verdad? De no tener, de no ser nadie, ¿eh? Hay un miedo tremendo y por lo tanto hay siempre una necesidad de lucimiento que compartimos otros, ¿eh? Porque ahí hay mucho narcisismo y el 7 y el 2 somos, el 2, el 3 y el 7 somos los narcisistas de tal. En la medida que nos maduramos, pues vamos saliendo del escaparate y aprendemos a tener vidas íntimas y aprendemos la clave de todo sería llegar, Llanos, Mercedes, a un estado de consciencia tal que nos ayude a integrar ese axioma que es todo me importa un huevo. Sí. Yo no estoy del todo de acuerdo porque la aceptación incondicional no es que no me importe. Disculpadme el matiz, ¿eh? La aceptación incondicional lo reconozco, me importa, lo quiero, pero soy capaz de no generar terribilización sobre eso, de no sufrir, de no sentir culpa. Es decir, soy capaz de aceptarlo con naturalidad, pero sí que hay una apreciación de lo que hay, me guste o no me guste, ¿eh? Tú tienes una frase muy buena, Llanos, que es: nada ni nadie es tan importante. Nada ni nadie es tan importante. Es tan importante, quiere decir que no le demos tanto valor al apego,
porque al final todo eso tiene que ver con los apegos, sino que seamos capaces de vivir con naturalidad nuestra vida, ocurra lo que ocurra. Es decir, la aceptación incondicional, por ejemplo, yo acepto incondicionalmente a muchas personas que, aunque no me gusten algunos de sus comportamientos, no me voy a enfadar con ellos. ¿Por qué? Porque sé que están haciendo lo mejor posible en cada momento y yo he decidido que las acepto incondicionalmente. Pero sobre todo, tú sabes que yo tengo 3 grandes creencias. Una de ellas es que puedo siempre. Y me preguntarás, bueno, el día que no puedas, pues el día que no puedas tiraré de aceptación incondicional, de humildad y diré, hoy no he podido, pero mientras tanto puedo muchísimas veces más gracias a que me digo que puedo. Luego me lo merezco todo y todo quiere decir que todo lo que llega me lo merezco. Y por último, la más importante para mí es que todo aquello que llega a mi vida es para mi crecimiento. Y me llegan, como todo el mundo, situaciones dolorosas, pero con que yo sé que esto está ahí para mi crecimiento, tengo una capacidad enorme de superación de eso, de aceptación incondicional de esa realidad. Es decir, no me gusta, estaría en un tramo medio que reconozco que aquello no es lo que yo quisiera, pero no lo terribilizo en ningún momento. No lo llevo al victimismo, no lo llevo a la culpa. No. O sea, para mí ese grado que tú dices pasa básicamente por aprender a vivir sin culpas ni miedos. Cuando nosotros crecemos, yo siempre lo explico, que crecemos como en un electrocardiograma, ¿verdad? Pero en diagonal. El electrocardiograma quiere decir que cada vez que hay una recaída en ese progreso de esa persona, ya no cae hasta la línea de inicio, sino que cada vez caemos menos y vamos haciendo clics de superación. Y hay momentos que hay retrocesos porque aquello no está integrado, pero volvemos y superamos y volvemos a bajar un poco y hacemos ese electrocardiograma. Claro, en la medida que uno va haciendo clics, llegan momentos de altísima frecuencia en que uno no tiene miedo, uno no tiene apegos, uno no tiene culpas y eso es una calidad de vida, eso es vivir en otra frecuencia, ¿verdad? Y eso está al alcance de todos, que quede claro. O sea, que es el trabajo en uno mismo. Y ese electrocardiograma sube, va en ascendente, aunque sí, sube sí, pero, siempre. Pero la línea es ascendente. He dicho en diagonal, como diciendo eso, es ascendente, ¿eh? Exactamente, siempre es ascendente. Entonces, las caídas que hay, las recaídas que hay, es porque aquello no está integrado, pero ya no caemos a la primera línea del inicio, ni muchísimo menos, porque hemos ido madurando, hemos ido integrando aquello que hemos ido aprendiendo, ¿verdad? Es y claro, dos pasitos para adelante, un pasito para atrás, ¿no? Sí, a veces son cinco 5 para adelante, va como va. Es decir, no somos robots que podamos crecer vía robotización, no. Somos humanos siempre, que tenemos estados de ánimo que no son siempre iguales, que aunque estemos muy trabajados, como los 3 presentes aquí, hay días que nos cuesta, hay situaciones que nos cuestan más que otras y por mucho trabajo, y a lo mejor aquel día, en aquel momento, nos cuesta tirar, pero luego recurrimos a nuestro propio crecimiento y al cabo de unos días o 2 días o al cabo de una semana, aquello ya lo recogemos de otra manera y ya somos capaces de integrarlo en nosotros como parte de eso, ¿no? Es decir, el sufrimiento está basado en la no aceptación incondicional de la realidad. Es decir, si nosotros aceptamos la realidad tal cual es, pero en el valor, repito, para mí es en el valor, no habría sufrimiento. Entonces sería, yo estoy ahí, o me gusta o no me gusta, porque soy sincero conmigo, hay cosas que no me gustan, pero no lo terribilizo, lo que no me gusta, y tampoco euforizo lo que me gusta. Humildad. Siempre. Humildad. Es la clave. Para saber, ahora estoy bien, es posible que luego ya no lo esté. Ahora estoy mal, es posible que luego ya no lo esté. No, humildad para reconocer eso. Los estados de ánimo son como son. Y si vives en presente, pues habrá días que estarás aquí, estarás allá. Pero claro, es lo que decíais, ¿no? Tiqui, 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 hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. ¿Me permite una recaída? Pues sí, me la permito. Mira, yo el otro día yo tuve una recaída, porque ya sabéis, bueno, esto ya no lo sabe muy bien el enneagrama, el eneatipo y tal. El eneatipo 3 tiene una caída al 4 muchas veces, Llanos. Y el 4 es la tristeza, la melancolía, la nostalgia. Por eso tenemos un poco de artistas también, ¿no? Un poco carácter ese bohemio. Pues yo tuve una recaída y en vez de levantarme a las 7 de la mañana a comerme el mundo, al gimnasio, tal, esto y lo otro, pues me quedé durmiendo hasta las 10 de la mañana en la cama. ¿Y qué? ¿Me voy a castigar por eso? Pues no, porque a veces el psiquismo es así y a veces nuestro cuerpo, nuestra mente necesita eso.
A veces necesitamos estar tristes. ¿Qué función tenía en tu vida en aquel momento esa recaída? Recuperación de energía, Xanos. Recuperación de energía, Fíjate, cuando uno toma recarga. conciencia de que eso es para mi crecimiento, la pregunta, o una de las posibles preguntas, es esa. ¿Qué función está cumpliendo en este momento esta situación, esta emocionalidad? Y en el momento que tenemos la respuesta, entramos ya en paz. Y a partir de ahí... No negarse ninguna emoción. Nunca. Estoy triste, no lucho contra la tristeza. Fíjate, eso tan importante que acabas de decir, Alex, no Sí. negarse ninguna emoción, forma parte de ese autoritarismo, forma parte de ese maltrato, forma parte de todo ese follón, porque no somos capaces, o muchas personas no son capaces de reconocer ninguna de sus emociones. Por lo tanto, viven en piloto automático, dando respuesta a lo mismo y de la misma manera que lo hacían sus ancestros. Por lo tanto, están pam, 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 pam constantemente, y es cierto, como Mercedes ya insinuaba antes, de que en la medida que entramos en comprensión de que el otro ha hecho lo mejor posible, aun siendo grave lo que haya hecho, aun considerando grave, aun considerando que es injusto, tal, eso nos alivia desde esa compasión que hablaba Mercedes, en que esa compasión sería tolerancia con amor, pero límites, ¿verdad? Para que la compasión no se expanda, es decir, que no entre en eso que insinuabas tú, ¿no? Me da igual todo, no nos da igual todo. Necesitamos límites como una manera de saber frustrarnos también, de aprender a frustrarnos, necesitamos límites como una manera de saber diferenciar lo que es correcto de lo que no, y sobre todo lo que es el bien y lo que es el mal. Es más que correcto e incorrecto, me gusta más la expresión, qué es el bien y qué es el mal. ¿Cuántas veces en entrevistas me han preguntado, Chanos, ¿hay personas malas? ¿Hay malas personas? Digo, coño, claro que sí. Y no hablamos solo de psicopatías, que también. Hay malas personas. Son personas que ya no saben hacerlo de otra manera que no sea jodiendo al prójimo. Disculpa. Hay Lo digo así. personas que, queriendo ser buenas, acaban siendo malas. Bueno, sí, la intencionalidad, si no está acompañada de hechos, bueno, pues es un neurotismo. Es aquello, yo quisiera ser bueno. Bueno, ¿y qué haces para ser buena persona? Claro. Porque quedarse quieto Sí, pero en el la trabajo bondad, uno mismo Xanos, no. no vende. El problema es que la bondad no vende. La bondad no Bueno, resulta pues atractiva. así A ojos andamos. de esta sociedad me refiero, ¿eh? Así andamos. Así andamos. Tú Dice, es fíjate en buena una cosa. persona, es buena persona. Tú Como si si dijera quieres es saber, tonto. si quieres saber cómo está un país, es tan sencillo como dar un vistazo, nada, en media hora, a sus teles, a sus radios y a sus periódicos, y ya sabes dónde está el país. Es así de simple. Digo mi opinión. Por Adelante, favor. por favor. A mí los que parecen tan buenos o tan buenas, hay algo ¿Qué detrás. querrá? ¿Qué Ah, querrá? y los malos y las malas, para mí tienen una herida muy grande que están ahí proyectando. Así que siento que no hay malos ni buenos, hay más heridos y menos heridos. Lo que sí que es verdad que yo he visto nacimientos muy duros de niños muy en la guerra, desde muy pequeños, en el conflicto, y como que forma parte de ellos. Y yo creo que eso tiene que ver con otra vida. No puede ser que un niño nazca de esa forma, porque tiene unos padres que todavía no les ha dado tiempo a generar esa rabia o esa historia en ese niño, ese pequeño monstruo. Yo muchas veces me da, como yo creo en otras vidas, en vidas pasadas, me da que también traemos de otro bagaje una intención en esa maldad que habla Chanos, que es venganza inconsciente y que, y que también es inocente, porque en otra vida también lo pudo pasar muy mal. O sea, he visto niños y niñas monstruitos, que dices, pero bueno, ¿qué le está pasando? ¿Qué mala leche hay detrás de esta criatura? Si no le ha dado tiempo a formar una personalidad, ni unos padres que le estén creando grandes traumas, ¿no? Así que esa es mi opinión, nada más. Mercedes Llanos, ya para acabar la tertulia, un consejo para disfrutar de la vida. Hazte el amor todos los días. Bien. Y no la guerra.
Y Xanos, Hace ¿qué la consejo nos das tú? Yo el consejo que daría es que la gente quiera conocerse, porque todo el mundo es el gran desconocido de sí mismo y ahí está la enorme dificultad de empezar un trabajo hacia adentro, que ese conocimiento de uno mismo nos aporta una calidad de vida extraordinaria, aunque hay ahí, como sabes tú muy bien, un vértigo cuando empezamos a salir de las conductas automatizadas del ego y empezamos a movernos sin ese ego, sin esas conductas habituales. Ahí hay un cierto vértigo que no es sufrimiento, pero sí que podemos mejorar muchísimo nuestra calidad de vida a través del autoconocimiento. Ajo, estoy de acuerdo. Mi consejo Totalmente. sería que seas consciente de que no estás solo y que a pesar del individualismo que se promueve en la sociedad actual, es muy bueno, necesario, imprescindible dejarse acompañar para conocerse mejor, para sanar. Y Sí. para eso hay excelentes profesionales como Xanos y Mercedes que están ahí también para echaros un cable si lo necesitáis. Mercedes, Xanos, muchas gracias por estar hoy en Alex Comunica. Me ha encantado la charla, ha sido un disfrute. Muchas Dios, gracias a ti, Alex, por la invitación. Mercedes, como siempre, un placer enorme compartir contigo. igualmente con vosotros, grandes maestros. Tú sí que Es lo para mí un placer y un honor y mucho cariño. Siento mucho cariño, os amo a los dos. Cuando nos Igualmente. encontramos sale ahí lo mejor de nosotros y eso sí. Amore, amore. Sí. Hala, nos vemos pronto en una... Adiós. Venga, nos vemos pronto. Gracias.